Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS. En este episodio tenemos un invitado muy especial, no sé si lo recuerdan, el doctor Iván Cimental. Es un gusto tenerte por acá nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema sobre los dolores de estómago, sobre la colitis, la gastritis, qué pasa con todas estas situaciones que se pueden estar viendo con los estudiantes, incluso con las personas que están trabajando, de qué pasa cuando ciertas emociones como que por ahí se empiezan a trasladar al cuerpo y en muchas ocasiones tienden a verse en el estómago. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Likirma. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Yo me siento como en casa, me siento bien abrazado cuando llego a estas instalaciones y pues vamos a desarrollar un poquito el tema, ¿verdad? Mira, para mí es bien común ahorita que estoy en la consulta, en el control de peso específicamente, o en el control metabólico, que muchos pacientes llegan con un poco de molestias en la zona abdominal y no necesariamente se trata de algo orgánico, que tengan algún padecimiento médico, pero empiezo a investigar un poquito y estamos con temas en la alimentación que no estamos eligiendo, yo les digo elegir las batallas, no estamos eligiendo ciertas comidas como un poquito más saludables, nos vamos más por comprar comidas ya hechas o enlatados o cositas que ya traen conservador, y empiezan a hacer ahí un poquito de pues malestar, ¿verdad? Investigo un poquito más y no hacemos actividad física, no nos movemos, tampoco mantenemos una hidratación adecuada o batallamos con las horas de sueño, tenemos ahí ese desbalance como en los hábitos y el manejo del estrés, que ahí pues ya tú eres la experta en eso, pero sí veo mucho que las personas tienden a manejar su estrés comiendo. Entonces, cierto tipo de comidas como picantes o el alcohol suelen ser irritantes para nuestro estómago y empiezan con problemas como gastritis o algunas veces colitis, que me refieren que se sienten inflamados o un poco de reflujo, incluso agruras durante ciertos tiempos y lo relacionan a veces al tipo de comida que tienen, pero se les olvida pues que también llevan un ritmo de vida muy acelerado y pues yo creo que todo se entrelaza, ¿verdad? Sí, claro, y me parece como muy importante esto que dices del ritmo de vida que se tiene, porque bueno, nosotros que estamos en Monterrey, que es una ciudad aceleradísima, que vamos tarde siempre para todo, que siempre hay un millón de cosas que hacer, los pendientes, eh, es muy común que todas esas cosas que vamos haciendo durante el día no se digieran bien, ¿no? Y entonces encontramos, o bueno, al menos en consulta, acá en psicología también, hay muchos pacientes que suelen decir, es que ya sé que cuando estoy muy estresada me duele el estómago. O estoy llevando un tratamiento para la gastritis porque la vez pasada llegué al hospital, no se me quitaba. Y entonces cuando empezamos como a indagar un poco en eso, pues vemos justo todo esto que mencionan, no hacen ejercicio, no se alimentan bien, eh, y mucho tiene que ver con eso. A veces hay tantas cosas que hacer durante el día que se les olvida comer o que compran algo que estaba ahí de pasada. Y no podemos quitar una cosa de la otra. A ver, si bien tenemos un ritmo de vida a lo mejor muy acelerado y hay mucho estrés porque hay mucha demanda, pero también como todas estas cuestiones que no podemos dejar a un lado, ¿no? De qué pasa con el cuerpo, porque también lo que he escuchado es que en psicología es como, no, nada más tienes que controlar tu estrés y eso va a quitar como el dolor de estómago. Y tampoco funciona de esa manera, o sea, la angustia no es lo único que se tiene que quitar. También hay una cuestión médica que muchos deciden no ir al médico, no tratarse, porque los medicamentos, esto, el otro, pero no lo entienden como es que también hay que ayudar al cuerpo a sentirse mejor. Claro, mira, de este lado muchas veces pasa que cuando llega un paciente, si estamos en una clínica donde está muy saturado el servicio y tenemos una lista de pacientes de hasta 60 y tienes que pues acortar tu tiempo, pasa mucho que el doctor deja de escuchar al paciente. Entonces llega y te dice, me duele el estómago. Dejan de ver al paciente como una persona y lo empiezan a ver como un síntoma. ¿Qué pasa en estas ocasiones? Se receta un medicamento y siguiente, se receta un medicamento y siguiente. Entonces yo siempre trato de ser pues muy directo y decir, el cuerpo no funciona por partes, el cuerpo es uno solo, es un solo sistema
que hay que verlo de una manera integral. Por eso hago tanto énfasis en qué es cómo llevas tu día a día, en la hidratación, en el sueño, en la comida y en el ejercicio, porque para mí esos son los 4 pilares de una salud completa. Entonces, si cualquier paciente llega y te dice, me duele la panza, porque así es como el motivo de consulta normal, ¿qué hacen la mayoría de los médicos? Darle un medicamento para el dolor, darle un medicamento para el estómago y dejan de lado toda esta parte del interrogatorio. Entonces, pues, si tú eres un médico que nos está viendo, yo te invito a que veas a tu paciente un poquito más a fondo, a que veas qué es la situación real que lo trae. A lo mejor te dice, me duele la panza, pero ¿cómo está manejando su día a día? ¿Qué tanto estrés tiene? ¿Cómo podemos nosotros indagar un poquito? Y a veces nada más con escucharlos, ellos mejoran tantito más. Entonces, en este tema de las enfermedades gastrointestinales que vemos que a veces llegan con ese pequeño reflujo, se les receta, por decirlo, algún omeprazol y se olvidan de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese reflujo fue porque en la noche comieron mucho y se acostaron luego y fue cosa de una sola vez y no vive con el reflujo, pero ya le diste el medicamento por 14 días. Entonces, si lo escuchamos un poquito, podemos decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor te acostaste muy rápido porque habías comido una hamburguesa doble porque era viernes y saliste bien estresado del trabajo, te acostaste y te levantaste el sábado. Y luego, ay, es que el domingo también me pasó, pero el domingo tocó que jugaba Tigres o Rayados, entonces hicimos una carnita asada y me tomé 12 cervezas y luego me acosté y me dormí. Entonces, todo ese tipo de irritantes, pues es lo que médicamente nos causa ese dolor, pero no hay que dejar de lado todo lo demás, ¿verdad? Sí, claro, y hablando como de hábitos, o sea, porque uno tiene que cambiar varios hábitos para dejar de sentirse de cierta forma, tanto en cuestiones del cuerpo como médicas como emocionales. Creo que no se ve toda esta parte de los hábitos en muchas ocasiones porque los hábitos están ahí por algo. O sea, una persona no empieza a actuar porque sí. Traemos una historia, traemos unos antecedentes que nos dan a entender cómo funcionar en la vida. Entonces, cuando empezamos a hablar de todos estos hábitos, me parece que es complicado cuando los pacientes llegan y dicen, es que quiere que cambie 4,000 cosas, ¿no? Estas cosas que mencionabas, creo que yo agregaría hobbies, porque es algo que es completamente para ti y nadie te va a quitar y es un tiempo de ti para ti, contigo mismo y ya está, ¿no? Puedes ponerte a pintar si tú quieres y si pintas horrible no importa porque es para ti y lo disfrutaste. Y a veces ni 5 minutos nos damos en el día o en la semana o en el mes. Me ha tocado dar pláticas y preguntar como quién ha tenido un hobby o qué hacen y hay gente que no tiene un hobby, no saben qué les gusta. Entonces, si ni siquiera tienen una capacidad como de introspección, de pensar qué me gusta, qué quiero hacer, cuánto tiempo me dedico, pues cómo vamos a ver las otras áreas, ¿no? Y si le pedimos que cambie 5 cosas, que haga ejercicio, que haga esto, que haga el otro, a veces es insostenible. Insostenible tanto por el estilo de vida que llevan, pero también porque quizás eso es algo que nunca se les enseñó. Entonces, recuerdo alguna vez ver un documental de un actor y es un documental en donde hablaba con su psiquiatra. Y este psiquiatra como que lo que le empezó a decir es que tú tienes que bajar de peso por tu salud, porque esto implica algo. Y creo que el cuerpo muchas veces habla por nosotros. Nosotros estamos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que hacer, en el otro, en 1,000,000 de cosas, pero no nos ponemos a pensar en nosotros, en darnos un lugar, en aceptar que a lo mejor hay cosas que no nos hacen sentir bien, en poner límites porque no se vaya a enojar esta persona, porque no vaya a hacer que pase esto o aquello. Y terminamos en lugares en los que no queremos estar. Terminamos estando con personas que quizás nos causan malestar por no saber poner límites. Y entonces el cuerpo también lo empieza a resentir de una u otra forma. Hablábamos del estrés particularmente y cómo se refleja en el estómago. Y no sé, en estudiantes suele pasar cuando son finales o cuando tienen exámenes. En las personas ya después lo trasladamos a lo profesional porque no se queda solamente con la escuela. También cuando uno tiene que dar una presentación y esto que dicen es que siento como mariposas en el estómago cada vez que me voy a parar frente al público y tal. Y bueno,
te está avisando tu cuerpo, algo no está bien, algo te está causando esta angustia o este estrés y tienes que empezar a poner ciertos límites. Pero creo que cuando les presentamos todos los cambios que se tienen que hacer, creo que empieza a ser muy complicado cuando son demasiados. Y algo que usualmente les digo es como, bueno, ¿qué cambios chiquitos puedes empezar a hacer? O sea, no tienes que cambiar todo de la noche a la mañana, aunque, bueno, a veces hay enfermedades con las que sí o sí tienes que cambiar todo de la noche a la mañana, pero si son cuestiones que no tienen una permanencia tan larga o que no está corriendo en peligro la vida de la persona, empezar a hacer cambios chiquitos que sí sean sostenibles y pensar, bueno, en primera instancia, ¿qué me hizo tener los hábitos que tengo? ¿Por qué no estoy durmiendo bien? ¿Por qué ni siquiera 5 minutos de ejercicio hago? ¿Por qué no tengo un tiempo para mí? ¿Qué pasa con todas estas situaciones propias? Es que es bien importante eso que dices, vuelvo a lo mismo, es vernos como un todo. Y en esta situación particular del estómago o de los intestinos, pues en temas como más sencillos y coloquiales, siempre se ha dicho que el sistema gastrointestinal es como un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque hay muchas neuronas y muchas sinapsis que ocurren a través de ello. Y como bien lo dices, en estudiantes, en profesionistas, en el día a día, en una relación, en voy a hacer algo nuevo, tiende a haber este estrés o esta situación donde ya me dolió la panza porque viene esta otra situación. Entonces, todas esas cositas, yo me imagino que ahorita lo desglosamos un poquito más pues, de dónde viene esa emoción que se traslada al estómago o a los intestinos, pero es bien importante eso que dices de los cambios chiquitos. O sea, yo trato de dejarlo bien establecido en mi consulta, por lo menos el primer mes es de adaptación. Es de ver qué cositas vamos a estar cambiando. ¿Por qué? Porque si llega una persona conmigo y me dice, Iván, yo quiero bajar 40 kilos. Yo, ok, o sea, es una meta a muy largo plazo. ¿Qué podemos hacer primero? Establecer una meta real, una meta cercana. ¿Cuántos kilos podemos bajar en un mes? ¿Y cómo vamos a llegar a esa meta? Bueno, ¿qué cambios podemos hacer? Esta primera semana a lo mejor mantente hidratado, toma tus 2 litros de agua diarios. Y ya hicimos un pequeño cambio. ¿Y la otra semana qué podemos hacer? Bueno, vamos a trabajar ahora con el sueño. Tienes que dormir entre 6 y 8 horas. ¿Por qué no estás durmiendo eso? No, es que llevo un ritmo de vida bien acelerado. Me pasa mucho con las mujeres, perdón. Es que yo trabajo y entro a la oficina a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Ok, y luego pues yo salgo y tengo que atender a mi familia. Entonces es llegar y hacer la cena y preparar los lunches para el día siguiente. Ok, y luego pues también quiero un tiempo para mí. Entonces ya que terminé el trabajo, ya que terminé en la casa, ahora sí me dedico 1 hora. ¿Y qué haces en esa hora? No, pues la verdad es que me acuesto y me pongo a ver TikTok. Bueno, ok, entonces tus hábitos es casi todo el día estar de sedentaria, a excepción de cuando llegas a tu casa. ¿Y cuáles son las actividades que normalmente haces? No, pues si llego, barrer, trapear, hacer de comer, preparar los lunches y dejar a los niños dormidos. Ok, bueno, ahí hay un poco de actividad, porque actividad física es cualquier movimiento, entonces ya estamos trabajando un poquito con ello, pero en lo demás estamos totalmente sedentarios. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto? Un poquito de higiene del sueño, a lo mejor si ya terminaste todo, pues ese tiempo que tenías para ti de ver redes, vamos a buscarle otro momento y vamos a acostarnos temprano, a lo mejor ya sin luces y ver cómo nos cae. O date un baño antes de acostarte, que tu cuerpo sienta que hay algo que le dice, ya vamos a prepararnos para dormir. Y empezar a ajustar esas horas de sueño. ¿A qué horas te tienes que levantar? No, pues es que como entro a las 8, pero tengo que preparar a los niños y que se bañen, que se cambien, prepararles un almuerzo rapidito. Yo termino amaneciendo a las 4 de la mañana. Ok, a ver, platícame un poquito más. No, es que yo me levanto a las 4 y luego me baño y también me doy un tiempo para arreglarme y sentirme un poquito más bonita, lo que sea, y ya darle. Ok, y si movemos a lo mejor un horario, te puedes apoyar a lo mejor de tu esposo para que te ayude con los lunches o que hagas algún otro cambio. No, yo creo que sí. Bueno, otro cambio chiquito que al final nos va dejando un poquito más de espacio para dormir. Con esto ya se sienten un poquito mejor. Pasa otra semana, ¿qué otro cambio podemos hacer? No, pues, ¿qué comen normalmente? No, pues, como ando toda presionada, a veces si hago de más de los lonches para la casa o para los niños, yo también me llevo un poquito de eso. Y en la oficina siempre pido, porque es lo más sencillo. ¿Y qué pides? No, pues una hamburguesa, un sushi o algún alimento que ya viene preparado o procesado. Ok.
Y luego, no, pues en la cena también lo que haga en la casa y ya. Bueno, ¿qué te parece si tratamos en los tiempos donde tú te dedicas a cocinar? A lo mejor en lugar de estar cocinando diario, vemos si un día te puedes dedicar a eso. Un fin de semana que estás un poquito más desocupada. A ver, no, a lo mejor el domingo. El domingo como de 5 a 7 suelo estar en la casa y no estoy haciendo nada. Ah, bueno, lo puedo utilizar para cocinar. Y ese día ya empiezan a hacer toda la comida en general de la semana, la guardan y también es mucho más funcional para ellos como pacientes y para su familia nada más llegar, agarrar, calentar. Y ya empezamos a hacer otro cambio. Para la cuarta semana, ¿qué cositas podemos modificar? ¿En la actividad física te interesa? Pues sí, pero no tengo tiempo, doc. O sea, realmente ya duermo, me levanto, pues ya no tengo que calentar y me voy a la oficina y regreso y a los niños. ¿Ok? En la oficina, durante cada hora, unos 5 minutos que te des, levántate y camina. O vamos a empezar a hacer unos ejercicios de pausas activas y ya te vas a empezar a mover. Poquito a poquito vamos cambiando estos hábitos y cumpliendo con los 4 pilares y al final del mes a lo mejor su meta era bajar 2 kilos y sí sucede entre las personas, entre pues más peso tengan un poquito más rápido, un poquito también más en hombres, pero llegan y, ay doc, esta semana bajé 3, 4 kilos. Estoy bien contenta. Y a lo mejor no todo es peso, a lo mejor son líquidos que traían retenidos, pero el impacto que causan ellos es increíble. Entonces, yo siempre lo he dicho, nosotros necesitamos así como de cabecera, un psicólogo, un nutriólogo, un coach y un médico. ¿Para qué? Para estar en completa salud. O sea, no que no tengamos enfermedades, pero siempre estar como en esa prevención. Sí, claro. Y es muy importante como la relación que tenemos con todas estas cosas. Em, Porque te decía, bueno, traemos una historia. O sea, ¿y qué pasa con todos estos cambios? Los estoy haciendo, pero algo que me pareció muy particular de lo que dijiste fue el cómo se van sintiendo. Em, y creo que a veces lo empezamos a ver, al menos en consulta, cuando vienen los pacientes, vemos un semblante, vemos cómo se visten y conforme avanza el tiempo y se van sintiendo mejor, se ven diferentes. Se empiezan a arreglar más, empiezan a hablar de sí mismos de una forma muy distinta y entonces vemos cómo cambios tan chiquitos eh, son cosas enormes para ellos. ¿Por qué? Porque me estoy dando un lugar, porque estoy pensando en mí y todo eso se va como trasladando, lo cual a mí me hace como cuestionar en muchas ocasiones, bueno, si ahorita te estás dando un lugar, si ahorita estás viendo que tú estás siendo tu prioridad, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cómo llegaste hasta este punto? ¿Cómo llegaste a ponerte en situaciones de estrés? ¿Cómo llegaste a ponerte en situaciones de peso? ¿Cómo llegaste eh, a siempre estar como complaciendo al otro, a quitarte un lugar? Y entonces, como pensar un poco en la relación que se tiene con el estómago, eh, cómo la mente y el cuerpo están de cierta forma conectados, mucho tiene que ver la relación que establecemos con nuestros primeros vínculos, o sea, mamá y papá, o las funciones más bien que cumplen. Si lo vemos desde ese lado, la función que cumple una madre, pues es estar ahí y atender necesidades, identificar en el bebé qué está pasando. No que la mamá haga un buen o un mal trabajo, pero cómo lo está recibiendo la persona. Cómo me siento yo cada que mi mamá me abraza, cada que me alimenta, cada que como van surgiendo ciertas cosas, ¿no? Voy al baño, etcétera. Entonces, cómo la madre va cumpliendo todas estas necesidades y cómo yo las voy integrando en mí, van a permitir que yo pueda o no, o que batalle un poco más quizás, para poder de grande hacerme cargo de mis cosas, para poder yo ponerme en primer lugar y entonces hacer los cambios que sean necesarios para mí y para mi salud. Sí, como lo dices, yo creo que son conductas aprendidas, de alguna manera. O sea, cómo relacionamos todos estos hábitos a la casa. ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que llegan y me dicen, es que yo relaciono la comida como convivencia.
Y es algo que pasaba también en mi casa. La única manera en que pudiéramos estar todos juntos era si mamá decía, oigan, vénganse todos a la casa, vamos a comer. Voy a hacer tal platillo que nos gusta a todos. O que yo o mi hermano decía, vénganse a la casa y vamos a hacer una carne asada. Nos juntamos en casa de mis papás y ahí pues convivimos un rato. Y esas convivencias, como ya no eran diarias, empezaron a ser una vez a la semana y era comida en exceso para que todos nos pudiéramos llevar un poco. Y de esa manera pues empiezas a comer y a comer y a comer. Se hace un desbalance y yo creo que es esa parte que dices tú como un descuido donde pues bueno, ya estoy aumentando de peso, a lo mejor me empiezo a vestir un poquito diferente y a lo mejor ya no me agrada tanto, pero empiezan a hacer ese tipo de cambios y al final del día también puede ser un estrés que les está generando y ese estrés lo manifiestan en el estómago como un dolor o como una sensación de ardor y ven también que con el alimento a lo mejor se calma o se les olvida o lo ven como una manera de mantenerlo ahí tantito. Entonces, yo creo que sí se relaciona bastante con eso. Claro, a final de cuentas se relaciona algo que es placentero y satisfactorio con algo que no lo está haciendo y la familia siempre es, o en muchas ocasiones, es como ese lugar en donde hace a la persona sentirse como en confort. Pero bueno, podríamos estar horas hablando de este tema. Es muy interesante. Muchas gracias por compartirnos pues cómo se ve también desde el lado médico, qué cosas se escuchan también en la consulta. Son muy similares de repente, pero bueno, hacemos desde distintos lugares cosas diferentes con los pacientes. Y pues bueno, muchas gracias por estar por acá. No, hombre, a ti por invitarme, te digo, yo me siento bien a gusto estando aquí en el CUS. Cualquier vez que me quieran invitar, yo voy a estar puesto. Y a ti que nos estás viendo, también pues darnos un poquito esa prioridad de nosotros poder tomar decisión. Yo trabajo mucho en el poder de decisión en cuanto a la comida, en cuanto a la actividad física, que quieras hacerlo, no que lo hagas por costumbre, porque también pasa muchas veces que me llegan y me dicen, oye, es que yo como con tal refresco porque ya me acostumbré y no realmente porque lo quieran. Entonces te invito a que trabajes en ese poder de decisión, a que lo adoptes y a que abraces este proceso, que trabajes estas 4 cosas y vas a ver que tu salud mejorará bastante. Muchas gracias por sus recomendaciones. ¿Hay alguna red social en donde lo puedan seguir? Claro, a mí me puedes encontrar en Instagram como @IvanCimental, en TikTok como @doctor.cimental y si requieres alguna consulta para el control de peso o control metabólico, sígueme en Instagram como @perfilat_MTY. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro Universitario de Salud, UANL. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.